La pandemia es la gran ruptura de la forma de hacer medicina y ya estaba la tecnología, ya teníamos reuniones virtuales en alguna forma, la telemedicina no tenía ninguna barrera tecnológica y la barrera más grande era cultural y era normativa, todavía sigue siendo normativa. Entonces la pandemia es el primer choque porque o te ve virtualmente o no te O ve, no hay. o no Entonces hay. ya es un momento, y esto es súper importante en la historia, y usted lo mencionaba en su primera entrevista y me alegro mucho que estemos volviendo sobre esto. En la historia de la innovación, siempre este recorrido que estamos haciendo aquí en su narrativa, ahí hay una constante. Primero hay una preocupación de algunas personas en la organización porque hay que buscar un futuro. Sí. Dentro de ese grupo aparece una persona como este profesor que usted nos está contando, que por el motivo que sea tiene un talante que lo lleva, no puede evitarlo, está obligado a ensayar las cosas nuevas y encuentra su espacio, así el resto de la organización no lo entienda. Y llega un momento, digamos, en el que una circunstancia externa se vuelve, digamos, favorable, aunque no quisiera decir que la pandemia fue favorable para nadie, pero creó un entorno en el cual él tenía una respuesta que nadie más podía tener, ¿verdad? Entonces ese trabajo que habían hecho de pronto se está en el centro de la atención, ¿verdad? Claro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Unandinas en esta quinta temporada. Hoy tenemos de nuevo a Carlos Augusto López. Carlos Augusto es estudiante en este momento y próximo egresado del programa Doctorado en Gestión de Innovación Tecnológica de esta universidad y él hizo una entrevista ya en Historias Unandinas. Yo insistí en que hiciéramos una segunda porque es que hay un tema que es de extraordinaria importancia, Carlos Augusto, para el programa, para la universidad, para los exalumnos, para todo el mundo, y es el tema de la inserción de la universidad en el ecosistema de innovación o los ecosistemas de innovación, como uno lo quiera entender. Entonces, ya que conocimos su historia personal y su desarrollo, quisiera pedir la oportunidad de que volviéramos a conversar con usted, pero esta vez con un foco en el rol de la pequeña empresa en el ecosistema, el rol del startup realmente Sí. en el ecosistema y el rol del exalumno como agente, en su caso fundador de empresa, pero no solamente los fundadores de empresas son relevantes desde esta perspectiva, el rol del exalumno uniandino en la conexión entre la universidad y los ecosistemas. Ese quisiera que fuera como el tema general que vamos a estar hablando hoy. Entonces, pues arranquemos, Carlos. Yo lo conozco a usted desde el día, yo soy profesor de la Facultad de Administración y soy también uno de los fundadores del programa de gestión de innovación tecnológica, el programa de doctorado, el programa de maestría. Carlos Augusto se ingresó al programa ¿en qué año, Carlos? La Era la segunda segunda cohorte, cohorte, 2021. 2021. Estaban pasando muchas cosas en 2021 en este Total. país. Y bueno, es un programa en el que el estudiante no entra solo, el estudiante entra de la mano de la empresa en la que esté trabajando, digamos, entra con un proyecto. Es un programa de 3 facultades, administración, ingeniería y la Facultad de Arquitectura y Diseño, específicamente el Departamento de Diseño. Y en ese programa el estudiante doctoral entra con un proyecto y ese proyecto es de la organización en la que esté trabajando. Entonces usted entró con su startup, ¿verdad? Sí. Me acuerdo mucho pues nos pareció muy interesante pues el personaje. Y desde ese momento usted ya se le veía pues desde la entrevista un claro talante interdisciplinario. Eso creo que fue, o por lo menos yo lo recuerdo como un factor decisivo en la opinión que yo tuve. Interdisciplinario. Cuéntenos un poquito de su historia interdisciplinaria. Bien difícil, Rafael, porque si yo hubiera podido estudiar de todo y vivir a 1000 años, lo hubiera hecho. Ajá. Entonces, digamos que mi curiosidad intelectual cuando salí del colegio estaba enfocada hacia todo lado y hacia nada. Ujú. Entonces quería ser ingeniero, también quería ser médico, me encantaba hacer empresa y me gustaba mucho la administración. Entonces fue decisiones muy difíciles y más que uno cuando está en los primeros años de su vida, su inclinación académica no es la correcta porque uno no conoce el mundo y no Mm. sabe lo que está haciendo. Y esto era desde el colegio. Eso O sea, a era usted desde le el gustaban colegio. matemáticas, y le gustaba humanidades, Sí, y le sí, 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 gustaba el sí, sí, arte, y le sí. gustaba todo. Me gustaba todo. Yo era el clásico, ¿Qué en colegio esa era? época era el nerd, era el clásico nerd que se la montaban en el colegio y que escogían de últimas en los partidos de fútbol. Y eso le va creando pues ciertas dinámicas más futuras para uno enfocarse en algo. Y contaba en la anterior entrevista que al final empiezo a estudiar ingeniería electrónica en la Universidad Javeriana Ajá. y tengo la oportunidad de estudiar en la noche también administración de empresas y empiezo un foco
ya específico en las ingenierías en la administración, pero siempre había querido ser médico. Y tenía tanto ruido afuera que no lograba escuchar mi yo interior. Y por cosas de la vida que ya conté, pues empiezo a hacer medicina en la Universidad Nacional y pues eso cambia mi vida y ya me enfoca, pero pues queda toda esa forma interdisciplinaria de ver las cosas. Y está en su estudio de medicina, en sus años de estudiante de pregrado de medicina, pues probablemente usted era un poquito mayor entonces que sus compañeros. Sí, por ahí unos 4 años mayor. Y además venía con esta carga ya de unas miradas distintas de los que puedan traer otras personas. Sí. Acuérdese usted un poquito de cómo vivió ese foco interdisciplinario desde una escuela de medicina. ¿Sabe qué es lo que pasa, Rafael? No hay profesión más paradigmática y de pronto más cerrada en sus estructuras que la medicina. La forma en que se dicta medicina corresponde pues a unos ritos de hace 150 años, la forma en que se enseña y hace parte pues de unas tradiciones y sobre todo en estas universidades tan tradicionales como la Universidad Nacional, los programas son muy cerrados. Tú estás formado solamente para atender pacientes, volverte un especialista, operar, resolver problemas médicos y creo que la vida profesional va más allá. Y yo en la administración, en la ingeniería, me di cuenta que el mundo el mundo intelectual es tremendamente más grande y puede estar enfocado hacia la salud también. Y los médicos nos enseñan a ver como los caballos que no miramos hacia los lados sino hacia el frente. Y estas oportunidades, pues... Pero a mí, yo siempre miro la medicina con un gran respeto desde esta perspectiva que estamos hablando. Tiene una característica muy especial también. Es un tema en el cual un estudiante recibe una formación científica honda. Todos los estudiantes, pues no pueden darse el lujo de que sea superficial. Pero además es una carrera donde el enfoque práctico es importantísimo. Claro. Pues usted siempre está pensando en su encuentro con el paciente y la realidad de esa hora de verdad. Y eso lo está pensando todo el tiempo. Desde la mitad de la carrera. Claro. Desde la mitad de la carrera tú empiezas a ver pacientes, a diferencia de otras carreras, ¿no? Sí. Entonces eso te genera pues una entrada grande al mundo laboral y cuando tú ya terminas la carrera ya tienes una cadencia de cómo abordar la carrera. Eso es una ventaja muy grande de la medicina. Cuénteme de esa historia suya en lo que yo llamaría ese encuentro de verdad, cuando uno se encuentra con un paciente que yo personalmente ni me lo puedo imaginar, pues responder por algo así. ¿Cómo son sus reflexiones cómo encadena usted ese momento de verdad viendo pacientes con las inquietudes que tenía por otro lado, la electrónica y la administración? Sí, siguiendo como esa misma cadencia que tiene la medicina, pues uno está muy enfocado cuando es estudiante a cumplir lo que el profesor quiere, a llegar a un diagnóstico, a inferir un tratamiento y a poder lograr hacer mejor al paciente. Y me di cuenta que en la escuela médica no hay mucho tiempo para mirar hacia los lados. ¿Sí? Toca por fuera del encuentro del paciente empezar a ver qué está sucediendo y cómo logra uno poder hacer esa salida hacia la derecha o hacia la izquierda y no hacia el frente de cómo abordar los pacientes. Y me di cuenta de una cosa, Rafael, la forma en que se ven los pacientes es tremendamente rígida y no hay poco espacio para cambiarla. La pandemia lo cambia, y si quiere hablamos de eso más tarde. La pandemia logra cambiar un poco eso, pero es tan rígido y tan paradigmático y tan cerrado que era muy difícil innovar sobre eso. Pero arranquemos con eso. Cuéntenos, Carlos, ¿cómo, en su experiencia, cómo fue conectando ese momento de verdad, su encuentro con el paciente, sus reflexiones sobre lo que era este tema y su conocimiento de otras áreas? ¿Cómo fue usted logrando abrir un espacio frente a ese manejo tan paradigmático cerrado en el que se forma un estudiante de medicina? Yo tuve una ventaja muy grande en la Universidad Nacional, es que la universidad fue pionera en temas de telemedicina. Telemedicina, pues, lo expliqué antes, digamos que definido como atención a distancia a través de medios de comunicación, de tecnologías de información y comunicaciones. Se empezó a formar, pues, digamos, por el tamaño de la universidad y por la orientación investigativa de la universidad, se empezó a formar grupos de investigación y de trabajo y de extensión sobre cómo llevo medicina a partes lejanas. ¿Esto en qué año aproximadamente está? 2004, 2005. Ok. Y siempre el tema de las ubicaciones lejanas, ¿cierto? Claro, porque era lo primero que había que resolver. Sí. Y en ese terreno, en ese terreno no había discusión, o lo resolvemos así o no se resuelve. Porque es que la accesibilidad es muy baja en esas zonas, hay sitios que no hay sino un auxiliar de enfermería para muchos pacientes y no hay que resolver. Entonces, ¿qué estrategias buscamos para poderlo lograr a través de las comunicaciones? Y arranco yo a trabajar
en el Centro de Telemedicina de la Universidad Nacional. Primero, Ok. pues como estudiante, después hice parte de mi internado. Cuando regresé del rural, me vinculé como director médico, que prácticamente fue mi primer trabajo allí. Y ahí pude aplicar todo esto que llevaba del mundo de la informática y la comunicación hacia la medicina y encontré mi nicho. Ajá. ¿Sí? Porque en la universidad te forman para ser especialista. Tú eres Sí, un claro. supercardiólogo, un ¿Qué super tipo de cirujano. persona estaba ya en telemedicina en la Nacional en ese momento? Es un personaje bastante particular, Eduardo Romero se llama. Ok, Él es médico de la Universidad Nacional y tiene un posgrado aquí en la Universidad de las Andes. Hizo un posgrado en ingeniería eléctrica ok. y hizo su doctorado en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Entonces es un hombre, pues ya pues me imagino que ya tiene sus años y una experiencia larguísima, un personaje de mucho recorrido y fue de los grandes pioneros de cómo yo veo la medicina desde otros ángulos. Él Ok, fue un total rebelde de que yo no sigo este camino y terminó haciendo una maestría en ingeniería eléctrica cuando era médico, ok. aquí en Los ¿Y el Andes. doctorado que hizo en Europa? También Ajá, ok. en temas de ingeniería Siempre en las biomédica. organizaciones, estas historias como la que estamos contando en este momento, siempre tienen en el centro unos personajes, unos bichos raros, unos personajes que no acaban de acomodarse en ninguna parte. O sea, ni son, ni están cortados con el mismo molde que la mayoría de las personas en las organizaciones, pero de alguna manera las organizaciones les reconocen el valor, ¿cierto? Sí. O sea, este personaje no lo entendemos, pero no lo queremos perder. Me ha dicho, dejémoslo que trabaje en su historia allá en el Amazonas o alguna cosa así. Y tremendamente incomprendido por dentro de la universidad. Y Claro, tremendamente incomprendido en una facultad muy clínica. claro. Él encuentra más nichos incluso en la facultad de ingeniería. Y se volvió tan importante para mí. Yo me lo encontré hace, no sé, un par de meses y me aguó el ojo. O sea, el sentimiento es grande porque Claro. esa clase de personajes dentro de la academia le cambian a uno la vida. Y para él, ahora que estábamos hablando de la pandemia, me imagino para él, y bueno, para usted que ya estaba metido en esto, la pandemia, en medio de todo, pues claro, fue una cosa terrible para todos nosotros, pero Sí. ustedes estaban en su salsa, ¿cierto? Sí, claro, porque la pandemia es la gran ruptura de la forma de hacer medicina y ya estaba la tecnología, ya teníamos reuniones virtuales en alguna forma, la telemedicina no tenía ninguna barrera tecnológica y la barrera más grande era cultural y era normativa, todavía sigue siendo normativa. Entonces la pandemia es el primer choque porque o te ve virtualmente o no te ¿O ve, no hay? o no Entonces hay. ya es un momento, y esto es súper importante en la historia, y usted lo mencionaba en su primera entrevista, y me alegro mucho que estemos volviendo sobre esto. En la historia de la innovación, siempre este recorrido que estamos haciendo aquí en su narrativa, ahí hay una constante. Primero, hay una preocupación de algunas personas en la organización, porque hay que buscar un futuro. Sí, Dentro de ese grupo aparece una persona como este profesor que usted nos está contando, que por el motivo que sea tiene un talante que lo lleva, no puede evitarlo, está obligado a ensayar las cosas nuevas y encuentra su espacio, así el resto de la organización no lo entienda. Y llega un momento, digamos, en el que una circunstancia externa se vuelve, digamos, favorable, aunque no quisiera decir que la pandemia fue favorable para nadie, pero creó un entorno en el cual él tenía una respuesta que nadie más podía tener, ¿verdad? Entonces ese trabajo que habían hecho de pronto se está en claro, el centro de la atención, ¿verdad? claro. Importantísimo. Y para usted fue muy importante en su evolución, ¿cierto? Sí, es una apuesta a ser outsider. O sea, Ajá, cuando uno tiene una profesión cerrada como esta, ver el mundo de otra forma y tratar de hacer otras cosas es una apuesta pues que necesita valentía, pues necesitó valentía de él, me imagino, y pues mía también, porque el camino fácil es hacer el camino que hace todo el mundo. ajá, Y la medicina, Rafael, es una profesión que tiene una absorción laboral bastante buena. Tú no te ajá. vas haciendo médico. Y los médicos de mi universidad, pues tenemos una buena reputación y nos logra ir Claro, bien. Entonces, sí es una apuesta grande, ¿no? claro, es una... Hay que darle fuerza y a veces, ya no tanto, pero al principio a mí me va duro porque pues mis amigos de promoción pues terminaron sus carreras, se volvieron grandes especialistas sobre todo y, al comienzo, y pues al era difícil. principio y tienen su cheque al mes y uno aquí rodando y remando con una startup que al principio no vende, es bien difícil. Ser outsider en esto es bien Claro. complicado. Venga, entonces pasemos al tema de la startup, ¿no? Usted ya contó en la otra entrevista, pues, cómo fue el trayecto, y, pues, muy importante esta experiencia. Destaco como proceso también de organización haciendo innovación, este tema que aparece la telemedicina, entonces el primer
ámbito de aplicaciones en los territorios lejanos, ¿verdad? Sí. Donde no hay alternativa. Sí. Eso pasa muchísimo en innovación. Cuando al fin estos personajes de los que estamos hablando logran alguna legitimidad y tienen algo para hacer, nadie sabe dónde ponerlos, ¿verdad? Entonces es muy importante encontrar un espacio que no compita directamente con lo que hacemos en el centro, ¿verdad? Es una manera como de convivir con esa innovación. Entonces, bueno, si usted puede resolver el problema de Leticia, Amazonas, Putumayo, pues qué chévere, porque nosotros no lo podemos resolver y pues no, ese no es nuestro foco. Podemos seguir concentrados en lo que venimos haciendo y estoy hablando de los poderes que son dentro de las organizaciones y usted maneja esta cosa que está ahí al ladito, ¿verdad? Sí. Esto lo digo porque en todas las organizaciones ocurre y probablemente nos están viendo personas que no son ni médicos ni nada, pero trabajan en una empresa, ¿verdad? Una empresa de algún tamaño donde siempre hay estos focos de innovación y de personajes raros desacomodados. Entonces aquí hay una trayectoria que estamos como armando esta historia para que esas personas vean que hay esperanza. Lo que pasa es que el camino es distinto al que sigue todo el mundo, ¿no? Entonces aparece este momento en el que lo que ustedes tienen se revela como algo muy valioso y usted ahí comienza a construir la perspectiva de generar empresas, ¿cierto? De volverse empresario. Sí, Rafael, ahí hay algo bien importante, es que no hay un camino establecido. Entonces compro un machete y me voy para la selva y empiezo a cortar y a machetear a ver qué veo. Ajá. Y es un camino difícil y la pandemia logra buscar ese camino, ¿no? De abrir esa puerta y de ver, oiga, si la gente te escucha más, la problemática se puede resolver de formas diferentes y se abren esos espacios y al abrir esos espacios empieza a abrir el mercado a mirarte a ti y a verte más atractivo y ya tú no empiezas a ser un outsider, sino que empiezas a estar en la línea. Y me ha gustado mucho, Rafael, que en los últimos, en el periodo post-pandemia, en los últimos 4 años, ya hay más médicos dedicados a esto, muchísimos. O sea, ya se pueden contar yo creo que por decenas. Antes éramos 5 o 10 pelagatos que a veces nos veíamos y que éramos los locos y que estábamos remando por un camino que era bien difícil. Entonces yo creo que las crisis, Rafael, logran abrir mentes y para la innovación, que es lo que nos lleva aquí, muestran, iluminan los caminos de innovación. Las crisis iluminan eso que usted acaba de decir, yo lo subrayaría, yo soy un ferviente creyente en eso, ¿sí? Finalmente, si está uno en el tema de innovación, pues usted sabe que está innovando para el momento en que las cosas cambian. Claro. Y las cosas rara vez cambian de una manera armoniosa y tranquila, ¿no? Normalmente hay una crisis en la mitad, disparada por un evento externo o disparada por eventos pues que la propia organización por la construcción de tecnología, ¿no? Salen cosas nuevas exacto, también. Exacto. Y bueno, uno no le puede tener miedo a ese cambio, ¿verdad? En ese momento estamos en una transición muy grande hacia un mundo nuevo, tanto por el lado geopolítico, económico, como por el lado de la tecnología. Y ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero es otro mensaje importantísimo. Uno no puede tenerle miedo a las crisis, ¿verdad? Porque si le tiene miedo a la crisis, pues la crisis viene porque es la naturaleza de las sociedades. Si uno le tiene miedo a las crisis, pues pierde su capacidad de agencia, ¿cierto? El miedo lo paraliza, ¿verdad? Y entonces al estar paralizado ahí sí se pierde la incertidumbre, porque si usted se paraliza en medio de una crisis, ya sabe lo que le va a pasar, se lo lleva el diablo, ¿verdad? Exactamente. Entonces usted necesita mantener y cultivar su sentido de agencia en una crisis, y es donde las organizaciones vuelven los ojos sobre personas como las que estamos describiendo, y usted en este caso. Cuéntenos, venga, me pongo mi sombrero de profesor de emprendimiento. Entonces usted empieza a pensar, bueno, aquí hay espacio para empresas. ¿Cómo es que sale la idea de propuesta de valor, digamos, lo que uno daría en la clase? ¿Cómo es la propuesta de valor inicial en ese momento? No recuerdo si yo conté en la anterior entrevista, pero yo fui médico en una ambulancia aérea. Fue mi primer trabajo. Okay. Y en ese trabajo me di cuenta la cantidad de pérdidas de dinero trasladando pacientes que no se necesitaban. Y empiezo yo a ver cómo posiblemente yo podía darle valor al sistema a través, por ejemplo, del ahorro. Llevar un paciente en una avioneta, bueno, una ambulancia de avioneta vale mucha plata. En mi época, por ahí cuando me gradué, por ahí 2008, 2009, pues estaba costando un vuelo de esos 25 millones de pesos. En mi familia hubo un episodio que nos tocó contratar una avioneta y costó 35 millones de pesos. Ahí está, entonces es tremendamente costoso. La UPC de 30 años de un paciente, entonces... Claro. Empezamos a buscar cuáles son las formas y a través de un amigo, fue presidente de una compañía de seguros, él me dijo que, oiga, en Europa están tratando de hacer innovación en pacientes crónicos desde la casa y yo he insistido que la casa tiene que ser el nuevo epicentro de atención en salud.
las transformaciones digitales en todas las áreas, en los bancos, en el retail, en el sector financiero, van hacia el hogar. La salud no, la salud se está quedando todavía en los hospitales y traté de buscar cómo darle la vuelta, de llevar salud hacia la casa, de poder tener un seguimiento más específico y más continuo de los pacientes crónicos. Ahí arranca todo este tema del monitoreo, el monitoreo remoto de pacientes crónicos. Y ahí empieza la aventura con Glía. Y usted empieza a ver, bueno, en ese momento usted decía, este paciente en vez de subirle una avioneta, si tuviéramos un sistema de monitorear remoto, pues podríamos tenerlo controlado y la vida de este paciente puede ser más normal estando allá donde está. Podría ser más normal el paciente, puede ahorrar costos al sistema, puedo tener información en tiempo real de lo que le está sucediendo, puedo evitar incluso una hospitalización. Yo subí pacientes, Rafael, con ataques de ansiedad, con dolores de pecho por ataques de ansiedad, creyendo que era un infarto agudo de miocardio y los llevábamos a otra ciudad. Entonces son ataques de ansiedad que valían 30, 40 millones de pesos. Y esa es una lección para las organizaciones, ¿cierto? Porque eso pasaba todo el tiempo. Muchas veces en una organización, en una empresa, no tiene que ser en medicina, ¿cierto? Sí. Pero hay una persona en un punto de contacto fuerte con la entrega de valor que dice, esto está mal hecho, esto está funcionando mal, aquí estamos botando plata, estamos tomando la decisión en contra. Eso en esta situación que usted describe, pues era la que se vivía, pero luego resulta que hay, de cada 10 personas que pasaban por esa situación, había 8 que ni se lo preguntaban. Había una que se lo preguntaba, pero decía, pues si así es como es, ¿para qué pensamos? Y de pronto hay una de 100 que dice, venga, de pronto esto se puede hacer de otra manera, ¿no? Esa persona que toma esa perspectiva y esa decisión tiene un valor muy grande en la historia que estamos contando. Pero Rafael, quiero ahí resaltar algo. La salud funciona diferente en ese pensamiento y funciona de forma negativa. Y ya te digo por qué. Muchas organizaciones saben que esto les puede ahorrar plata, que les puede funcionar, que tienen mayores eficiencias y no lo incorporan. ¿Por qué? Porque el sistema es rígido. Sí. Mira que esta semana leí un post en LinkedIn de una persona en Perú, una mujer muy pila en Perú, y hablaba de que las startups en salud no deberían buscar el product market fit, que es lo que buscamos todas las startups. ¿Qué es el Product Market Fit? De pronto nos están viendo personas Ayúdeme que no usted, están en nuestra jerga. Bueno, sí, perdón, entonces me meto. El Product Market Fit, en nuestra jerga pues, de profesores de administración y de emprendimiento, es el momento en que una empresa nueva realmente valida que la gente está interesada en lo que quiere, en lo que ella está produciendo. O sea, el momento en el que usted como emprendedor dice, yo saco esto y la gente efectivamente lo está comprando, lo está pagando y además me recompra y además coge el teléfono y de pronto le cuenta a alguien y le dice que hay una solución. Exacto. Ese momento en el que usted logra realmente validar que la gente le interesa lo que usted entrega es muy especial porque rara vez tiene que ver exactamente con la misma idea que usted tenía, ¿no? El emprendedor se ve forzado a entender que, bueno, la idea que yo tengo sí era por ahí, pero descubrir el camino que me lleva a ese momento, digamos, de realidad y de felicidad no es tan trivial, ¿verdad? Entonces, Product Market Fit. Y entonces vuelvo, la tengo que buscar esta persona. Ella habla de que no hay Product Market Fit en las startups de salud, sino que hay que buscar lo llama el System Market Fit. Ajá. El System Market Fit, me pareció bien interesante el concepto, es que tú no te tienes que adaptar o hacer fit a un mercado, sino al sistema, porque los sistemas son bastante complejos y bastante rígidos, y si tú le solucionas unos dolores muy específicos al mercado, logras hacer tu labor. Entonces, Pero exploremos esa idea un segundo. Entonces, uno necesita no solamente resolverle el dolor al consumidor, y en este caso el dolor físico al paciente, sino necesita una solución que realmente se ajuste bien al sistema que existe. O sea, mi solución puede ser innovadora, va a ser una cosa distinta, nueva, que no se ha hecho. Pero si yo invento una cosa que realmente no está enmarcada en el sistema, pues no va a poder funcionar. Que ni siquiera, así tú sepas que ahorra, así tú sepas que da eficiencia. Así todo el mundo sepa que ahorra, ¿verdad? Claro. Entonces yo me preguntaba mucho con mis socios, oiga, ¿por qué a veces no vendemos o no crecemos a la velocidad de otras startups que tienen un producto menos innovador y como más solucionando problemas, digamos, no quiero ser
selectivo allí, pero un poquito más triviales, como, no sé, un problema de agendamiento, o un problema de solucionar unas glosas de unas facturas, Sí, sí, o sí. de mejorar algo, unas llaves específicas del sistema, sobre todo aquí en Colombia, que pues, los sistemas de salud son muy complejos. Y uno que va con un sistema que va a la casa, ahorra dinero, tiene papers clínicos en todo el mundo que avalan que funciona, no crece a la misma velocidad. Y esa respuesta está en ese System Market Fit, ¿no? Sí. De ¿Y cómo lo cómo ha sido la logra. historia de Glia allí? Uy, es bien Pero difícil. no sé si ya tenemos claro exactamente entonces para la gente, Glia, cómo es la propuesta de valor y cómo la fue ajustando al sistema. Nuestro, nuestro convencimiento y digamos nuestra estrella polar es, podemos a través de la gestión remota de pacientes o del monitoreo continuo desde la casa del paciente, poder hacer que ese paciente que tiene normalmente una enfermedad crónica se complique menos. Estamos hablando, Rafael, de pacientes de un grupo poblacional que es muy, muy grande. O Y sea, en América creciente. Latina son cientos de millones de Sí. personas que tienen enfermedades crónicas. El 60%, Rafael, de los mayores de 50 años tienen una Claro. enfermedad crónica, entonces no estamos hablando de algo menor. ¿Y cómo logramos de que la vida de este paciente, sus recomendaciones médicas, sus prescripciones, sus signos vitales, estén todo el tiempo Bueno, venga, en esta conversación está realmente muy interesante. Tenemos un mercado grande y gigante, creciente, ¿no? gigante y Porque además creciente? nos estamos envejeciendo y la medicina ha logrado que vivamos más tiempo, pero no ha logrado que vivamos bien, ¿cierto? Entonces vivimos más tiempo súper envainados, ¿verdad? Con unas enfermedades crónicas largas, costosas, enredadísimas. Mercado grande y creciente, ¿verdad? Una solución tecnológicamente posible, pues usted ya lo tenía claro, ¿verdad? Sí, Ahorra muchísimo dinero, ¿no? puede ahorrar mucho Sin dinero. embargo, ¿cómo fue el descubrimiento de System Market Fit? ¿Cómo fue que se dio cuenta que el problema estaba en la falta de ajuste con el sistema y qué han hecho para resolverlo? Todavía no lo, Están en todavía eso. estamos en eso. Ok. O sea, estamos en un punto y debería estudiarlo, usted que es profe, ¿cómo lo miramos? Creemos que tenemos Product Market Fit, pero todavía nos falta para el System Market Fit. O sea, yo hago mi exposición a un gran asegurador, un Sí. asegurador obligatorio que aquí en Colombia lo llamamos EPS. Les muestro y me dice el jefe, buenísimo, me encanta. Mire, tengo todos estos datos que podemos ahorrarle hasta un 30% de complicaciones a sus pacientes. Me encanta la solución, Ok. pero hay un problema. Nosotros esta población ya la tenemos capitada con nuestros prestadores. Tenemos otro chicharrón ahorita con la reforma que es que tal cosa y tal cosa. Entonces, están tan cargados de problemas en el sistema de aseguramiento, Ok. en el sistema pagador, que empezar a hacer inversiones Claro. en la innovación es difícil. Entonces, y lo he visto de muchos tomadores de decisión dentro de las organizaciones. Quieren el producto, pero las barreras legales, regulatorias de sistema contractuales son tan grandes que es difícil No, pues, pero son lograrlo. como dos problemas distintos los que está mencionando. Uno dijo, están tan cargados de líos que no le pueden dar prioridad a esto. Y Sí. yo en mi cabeza pienso, claro, porque precisamente usted es una solución para un problema crónico donde es por goteo que esto va gastando y la suma es un problema muy costoso, Sí. pero es una suma larga. Entonces, si usted está cargado de problemas, pues dice, lo puedo dejar para el año entrante, por decir algo, ¿no? Pero usted dice ahorita, no es solo eso, no es solamente la carga de problemas que tienen que enfrentar una persona que toma esta decisión en una EPS, sino también problemas regulatorios, legales y demás. ¿Cómo sería? El, el mundo de la regulación es un mundo que camina muy lento, Sí. ¿sí? Y siempre va caminando más lento. La tecnología es algo que sabemos muy bien dentro de los que, digamos, estudiamos el tema de la innovación. Pero en salud la regulación es mucho más pesada, mucho más fuerte y la tecnología va muy rápido. Y la hay mentalidad ha regulación que crecido mucho. limita una Claro, solución como la suya. sí, exactamente. Por ejemplo, el pago. El Ajá. pago de un paciente que está siendo monitorizado constantemente en su hogar. Estos son tecnicismos, pero no tiene un código específico dentro del sistema de salud y no hay forma de facturarlo. Ok. Pero te lo estoy hablando muy por encima acá, pero Sí, sí, no. hay Pues estoy unos seguro que hay tecnicismos una lista técnicos. de ese estilo. O sea, Claro. me he dicho, por ejemplo, no está ahí el campo Sí, en la no base de datos es para pagarlo. la exodoncia de un diente que ya Sí. me la cobro. No, esto es más complejo y es difícil. Es Claro. difícil buscar el fit dentro de la regulación. Ah, vea. Y un problemita de esos, en un momento en el que hay tanta atención dispersa en mil cosas de la crisis, pues no lo logran resolver rápido. Cuéntenos, pero usted tiene una relación con CAFAM, ¿cierto? Lo contaba en la otra. Sí, sí, Digamos, Cafam creyó en ¿cómo nosotros. le ha ido con los que le han funcionado?
No, a ver, mira, nosotros tenemos bastantes líneas de acción. Trabajamos, por ejemplo, con pacientes agudos posoperatorios o poshospitalización, en donde tienen una enfermedad que los hizo hospitalizarse, van a la casa y el prestador quiere seguir pendiente de ellos. Tenemos un modelo con el Hospital San Ignacio, que Ujú. nos creyó en la tecnología a nosotros, el Hospital Alma Mater también en Medellín. Ahí el modelo de negocios es monitorémoslos 2, 3 semanas mientras está más estable sin tenerlo hospitalizado, Ok. disminuyendo costos al sistema y mejorando la forma en que ese paciente se cura, que ese paciente se cura más rápido en la casa. Y con ellos pues nos ha ido muy bien. Tenemos otro modelo que es para pacientes crónicos, ahí te cuento, son pacientes, CAFAM fue de los primeros que creyó en nosotros. Nosotros empezamos Go to Market hasta el 2023, después de desarrollar Ajá. tecnología. Y, y ahí el negocio con ellos es una cohorte muy grande de pacientes crónicos. Ellos lo llaman punta de pirámide porque son pacientes que tienen enfermedades crónicas, normalmente son dos recurrentes, puede ser por ejemplo diabetes e hipertensión arterial, las tienen al mismo tiempo y por unas estadísticas clínicas tienen alto riesgo. Ok. Entonces, ¿yo qué le digo al prestador? Deme esos pacientes y yo hago de que no se compliquen. Ok. Ahí hay algo bien importante en el negocio, es que el modelo de negocio de ellos es un negocio de transmisión de riesgo. Entonces el prestado, el asegurador, perdón, que en este caso es Nueva EPS, le da una población de pacientes a ellos y le dicen, si te va bien y esos pacientes permanecen sanos, yo te doy beneficios o te va mejor y yo te pago un paquete completo. Eso en el argot de la salud se llama pagos globales prospectivos Ajá. o contratos de gestión de riesgo. Ese tipo de clientes es el que nosotros estamos buscando Ok. en Glia y que queremos que entiendan de que este servicio puede mejorar Ok. esa relación entre el prestador y el pagador. ¿Cafam es EPS o es prestador en este caso? No, en este caso Es es prestador. totalmente prestador. Prestador. Incluso ellos son socios de una gran EPS que es Famisanar, pero en este momento no tengo pacientes de Ok. Famisanar, son Ok. pacientes de Nueva EPS. Pero ahí encuentras la conexión entre el prestador y el asegurador Exactamente. en ese escenario Ahí buscando el específico. System Market Fit. Pero vea, claro, es que se necesita mucho. El sistema de salud es de una complejidad extraordinaria, ¿verdad? Tremenda. Es Y muy es una difícil escuela completa, asomarse, sí. claro. Venga, hablemos del siguiente tema. Mejor dicho, me gusta mucho este que hemos ido descubriendo, conversando en la charla, que es el rol de un agente startup, ¿verdad? Recorriendo el ecosistema, encontrando el fit con el sistema, ¿verdad? Mm. El ecosistema, pues, para los que no están en esta discusión, hablamos de ecosistema cuando decimos, en este ejemplo específico, para poder llegar a resolver el problema de un paciente necesitamos alinear al prestador, a la EPS, bueno, en fin, a las soluciones tecnológicas, que no hemos hablado mucho de eso, pero es lo que usted maneja claramente desde el comienzo. En fin, hay una cantidad de actores que tienen que estar alineados para que la solución ocurra, ¿verdad? Sí. Y hoy la tecnología nos permite hacer unos recorridos de soluciones que atraviesan a todos los actores y pueden entregar un mayor valor para el paciente. Usted mencionaba el ejemplo de la banca, ¿no? En la Sí. banca es clarísimo, digamos, los bancos han descubierto que realmente la gente no quiere, no demanda crédito, ¿cierto? La gente no demanda, quiero decir, usted no se sueña con un crédito, usted sueña con una casa, ¿no? Se sueña con unos zapatos, ¿verdad? Entonces, toda esta tecnología lo que está ayudando en la banca es a que el banco esté ahí con una presencia invisible en el momento que usted tiene enfrente los zapatos, la casa, el carro, ¿verdad? Sí. Entonces ahí el banco dice, mira, tú tranquilo que yo te resuelvo el problema. Pero ya no están vendiendo, ya no se le acercan a usted a decirle, mire el crédito, se le acerca, simplemente le dicen, estoy presente cuando tú estás comprando los zapatos, cuando estás mirando los zapatos. O sea, eso en el negocio de la banca es una cosa totalmente diferente a como lo han hecho en el pasado. Y al interior de los bancos esto supone unas revoluciones también profundas. Han avanzado más porque también les ha tocado, ¿verdad? Digamos, el nivel de amenaza que les representa esta transformación tecnológica ha sido muy, muy evidente con todo el progreso de las fintech y demás, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido es que, claro, digamos, las organizaciones, el ser humano realmente está hecho para la inercia, ¿cierto? Nuestro cerebro funciona a partir de lo que nos funciona, Y lo lo que queremos estamos que vuelva a acostumbrados. funcionar y tal. Y nos cuesta un trabajo terrible abrirnos a las cosas diferentes. Por eso es que el choque externo es tan importante para que ocurra la evolución, ¿verdad? Lo mismo, digamos, en el caso de la salud, lo mismo en el caso de la banca. Em, Quisiera como que pensáramos en ese actor pequeño que es el startup, pero ahora pensémoslo como estudiante uniandino y próximamente egresado uniandino. Quisiera oír sus reflexiones. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo le ha servido, digamos, de una manera muy utilitaria? Quiero decir,
su tránsito por esta universidad en un programa tan particular? Porque este es un doctorado muy distinto a todos, Sí. digamos, tiene una conexión con la industria muy directa y es multidisciplinar por definición. Entonces, usted ha tenido oportunidad de tener profesores de ingeniería, de administración, Sí. y a todos los entiende, usted ha tenido que ver con todos. ¿Cómo le ha ido? Y además hay una cantidad de escuelas que no hacen parte del programa, pero que son muy importantes. En Uniandes, pues la Facultad de Medicina, estoy seguro que usted ha tenido que ver con ellos. ¿Cómo ha sido su descubrimiento de la universidad en esa condición de estudiante y emprendedor al mismo tiempo? Pues el camino de empezar el doctorado y empezar este doctorado, yo quería pues hacer un posgrado que me ayudara a mejorar, digamos, mis habilidades como empresario y mis habilidades como innovador, y empecé a buscar. Y yo pues creí que fuera de Colombia no lo, digo, en Colombia no lo iba a encontrar, empecé a buscar mucho fuera en Colombia, y me gustaría hacer, me gustaba y me parecía muy atractivo hacer un doctorado, y lo que me encuentro es que los doctorados tradicionales pues siguen una cadencia y una inercia de los modelos de investigación tradicionales basados en grupos de investigación, en donde uno llega a un grupo de investigación que ya tiene una historia y se pone a hacer algo. Oiga, y me encuentro el doctorado de la Universidad de los Andes aquí en Colombia, aquí en mi ciudad, y diciéndome, mire, esto es lo que usted ha buscado, tiene toda la interdisciplinaridad, con una estructura que es transversal a varias facultades y que se respire esa multidisciplinaridad. Y yo pues digo, oiga, este es el programa que yo quiero hacer, y me inscribo y entro. Me ha funcionado muchísimo, Rafael. Primero desde el punto de vista del abordaje eh, intelectual, cuando uno ve el problema de la empresa, ve el problema de innovación desde las perspectivas diferentes. Ajá. La perspectiva de negocio que te da la administración de empresas, la perspectiva de la técnica que te da la ingeniería, y la perspectiva de la construcción y del ver al usuario y de ver el sistema que te da el diseño, son invaluables y se encuentran en este programa. Y eso no se encuentra en ninguna parte. Hablaba en la otra entrevista que eso para nosotros en el doctorado es oro y Ajá. nos ayuda a entender Y muy no es bien. fácil, ¿no? Es doloroso para todos. Yo creo que para los Y para profesores ustedes nos cuesta también. mucho No, y al ustedes, estudiante le cuesta el doble, yo creo. claro, ustedes dentro de las mismas clases tienen roces y se nota, y el abordaje diferente de un mismo tema, porque vamos a hacer proyectos sobre este tema y tenemos tres visiones, y las tres visiones tienen sus codazos que son difíciles, pero eso hace parte de la construcción de la innovación. La innovación es una mesa como esta que tiene tres patas. Sí, Y tiene esas tres patas. sí. Y usted no puede cortar una, no puede cortar el negocio, no puede cortar el diseño, no puede cortar la técnica. Y no puede pedir que sea fácil, digamos, no, Y no puede puede pedir pedir que que sea sea como fácil. tranquilo y armonioso. Tiene que ser, pues, Y yo conflictivo en entendí el mejor muchas sentido de la cosas. palabra. Yo entendí muchas cosas. Y te digo que entendí, uno, que no puedo hacer empresa solo. Ajá. Yo, digamos que desde el punto de vista técnico, como hombre de tecnología que me ha gustado toda la vida, uno se enamora mucho del producto, y eso pues ya es un discurso viejo entre los emprendedores, de que uno se tiene que enamorar del problema y no de la solución. Cuando uno es muy técnico, se enamora de los productos, y uno hace un producto y cree que eso va a funcionar solamente porque para uno cree que es muy bueno. A mí el posgrado me ayuda a entender que para uno salir adelante digamos, escalar esa montaña del emprendimiento, tienes que tener todas las visiones. Y empiezo a tener socios. Ajá. Es muy difícil hacer empresa solo. O sea, de pronto ahorita, y que la inteligencia artificial y que los agentes, el emprender solo lo puede ayudar, pero en mi caso yo creía que lo podía hacer solo y es un imposible. No solo por manos. Sí. Pues claro, uno necesita más manos y que le ayuden, y más cuando uno está invirtiendo y que no tiene dinero para pagar más personas, pero por pensamiento y por visión Sí. estratégica. Lo que usted acaba de decir, se habla mucho de que la inteligencia artificial va a permitir que haya empresas de no sé cuántos millones de dólares de una sola persona. Sí. Yo no creo. Yo creo que las empresas van a tener muchas menos personas que en el pasado, pero esta diversidad de criterio va a ser indispensable, claro, siempre, porque es que el ser humano, uno por definición es limitado en su perspectiva. Entonces usted necesita que otra persona que viene de otro lado, que usted respeta, le diga, no, es que me parece que es por otro lado. Hay que mirarlo de una manera diferente. ¿Y cómo ve al exalumno en el que se va a convertir próximamente
en ese rol. ¿Cómo vería usted el rol de los exalumnos de Unidad Andes y en particular los exalumnos de este programa en toda esta construcción de ecosistema de la que estamos hablando? ¿Sabe yo qué me sueño, Rafael? Pudiéndole aportar la máxima a más personas. O sea, Ajá. ojalá yo pudiera lograr entrar a la universidad aquí y haber recorrido el camino del emprendimiento con fracasos y con éxitos y poderlo enseñar. Yo creo que ese es Ajá. el principal. Habría un rol como de profesor. Que Sí, usted, a mí me pues, encantaría, o sea, si me el que se hace un invitan de una doctorado vez. le gusta ser profesor. No, Claro. yo le he dicho al profe Juan Carlos Briceño, que es mi director de tesis, profe, invíteme a clases. Claro. Mañana tengo un evento supuestamente de unas revisiones de trabajos de la maestría en ingeniería biomédica y no puedo ir porque va a estar en Bucaramanga, pero sí quiero hacerlo. Claro. Me parece Yo un comparto camino, con ustedes. un camino que tengo que hacer y sabe también otra cosa, profe. El estudiante de pregrado y de posgrado, más de pregrado que de posgrado, a veces es muy curioso, quiere hacer muchas cosas y no encuentra como ese ejemplo o esa persona que te dice, sí, oiga, sí se Sí, puede. correcto. Y de pronto hay profesores que, pues, que saben mucho de este tema, pero que no lo han vivido de frente y compartir esas historias creo que es valioso y me gustaría Yo hacer. comparto con usted que los egresados, pues yo hablo ya así como profesor de este programa y uno de los fundadores de este programa, los egresados de este programa son un tesoro, son una comunidad importantísima en la discusión de innovación en Colombia. Estamos empezando a tener esta cosecha ya de doctores graduados y estoy seguro que es una comunidad que va a tener una influencia muy grande. Y le cuento, profe, ahorita me estoy metiendo en la red de inversionistas uniandinos, que hay por dentro de la universidad. Estuve gracias a la asociación de egresados Sí, en pitch con la asociación. Me han llamado, ahorita abrimos bien. ronda de inversión, tengo ya dos de esa. Sí. Estamos en conversaciones con dos inversionistas de la red de uniandinos. Me ha funcionado muchísimo. Tuve el privilegio de hacer mi pasantía doctoral en Cornell, en la Ajá. Universidad de Cornell en Nueva York, y allí conocí un egresado uniandino que le está yendo muy bien en la Universidad de Cornell y me dijo, no, aquí lo que usted necesite, yo estoy dirigiendo un programa de emprendimiento con Cornell. Científico, precisamente, Sí, una aceleradora de emprendimiento. una aceleradora de emprendimiento ¿Cómo se con llama? Cornell. Se me va el nombre A mí de también ese. se me olvidó, Ok. profe, qué pena. Sí. Y estuve con él y él me dijo, no, para aquí lo que sea, y eso le llena a uno el corazón y dice, no. Oiga, y hay un rol del exalumno, ya cerrando, que creo que se nos está acabando el tiempo. Hay un rol del exalumno y el exalumno de este programa, pues, en la construcción de ecosistema. O sea, pocas personas pueden entender bien las fortalezas y las limitaciones de cada uno de los actores del ecosistema como un exalumno. O sea, en su caso, nadie Sí. entiende un hospital en sus fortalezas y sus limitaciones como usted. Y nadie entiende la universidad en sus fortalezas y limitaciones como usted. Y al financiador y demás. O sea, el exalumno tiene una perspectiva por definición muy, muy rica. Claro. ¿Verdad? Y es el que puede ver los caminos y entiende cómo lograr el system fit. El System Fit que estamos hablando, bien importante. Y algo que quisiera ahí también adicionar, y de pronto respóndame usted, profe. Hay estadísticas que dicen que el exalumno de Uniandes o la mayoría de startups o la proporción de fundadores de startups en su mayoría es de la Universidad de los Andes. Pues Me ha hay un llamado número mucho la muy atención eso. importante de emprendedores uniandinos que están en todas las listas que se hacen sobre las startups más destacadas Sí. de Colombia. Cada vez que hacen esa lista, en el contexto que sea, aparece una cantidad de ¿Usted tiene algún uniandinos. motivo para eso? Pues hombre, es que la universidad finalmente, pues obviamente la calidad académica de la universidad es muy, muy alta. Y la capacidad de la universidad para llamar un talento especial es muy alta y la capacidad de la universidad para en este entorno generar espacios donde ese talento establece conexiones de valor pues es muy alta, ¿no? Entonces es muy bueno, no que sea la única universidad que hay en este país ni mucho menos, pero hay una cosa que lo explica, ¿verdad? Y yo creo que hacia adelante pues la universidad tiene un rol muy importante en la siguiente etapa de desarrollo del país. Y no solamente esta universidad, y me parece un punto importante para que cerremos ahí. En este momento hay como una batalla contra las universidades, ¿no? Por cosas que conocemos, pero que es totalmente, ¿no? No es un tiro en el pie, es un tiro en la oreja, ¿verdad? Las universidades son el centro de conocimiento de donde sale la capacidad de innovación que necesitamos hacia adelante. La innovación que necesitamos es como la que usted está haciendo, es una innovación basada en conocimiento, ¿verdad? Y que hace parte de un sistema en el que se genera conocimiento, ese conocimiento se convierte en valor en función de resolver necesidades de las personas. Y el rol de la universidad, de esta y de todas las universidades de calidad, en esto es fundamental, ¿verdad? En Colombia nos hemos demorado, digamos, en activarlo y hacerlo funcionar,
pienso que de pronto también en medio de tanto desorden que tiene el mundo, eso nos va a llevar a nosotros a sacudirnos un poquito y a encontrar en la propuesta de las universidades el valor que tienen, ¿no? Como sociedad, quiero decir. De acuerdo, profe. Pero en fin, creo que este es un buen momento para que cerremos. Y yo le agradezco, Carlos Augusto, la gentileza suya de dedicarnos tiempo. Me alegro mucho de ver que en el momento que fue seleccionado para el programa se tomó una decisión muy bien tomada. Gracias, profe. Le deseo lo mejor en lo que viene y en su rol como profesor, como exalumno de la universidad y demás. Y bueno, sea esta la oportunidad también para invitar a la audiencia a ver los siguientes episodios de Historias Unandinas, donde esta serie está tratando de traer de una manera muy vital estos actores que están construyendo país desde la perspectiva de la Universidad de los Andes. Muchas gracias a todos.